tener un sinnúmero de obras que la vuelvo en esa traducción de ese mundo de átomos a bits, una gran opción, por ejemplo, frente a la copia y frente a la reproducción casi que sin control de eso. Y eso precisamente es algo que genera muchísimos inconvenientes frente a temas como la originalidad y qué se considera derivado. Es decir, en medios digitales es muy difícil establecer la originalidad en sí mismo como un rasgo fundamental de la obra. Si yo puedo, por ejemplo, por un medio electrónico hacer una distribución masiva, por ejemplo, de esa obra. Entonces, yo sé que la originalidad va a seguir siendo algo fundamental en el mundo de los átomos, porque yo puedo establecer a partir de un solo original, el resto son copias. Pero en un mundo digital es muy difícil sostener precisamente ese tema de qué es original y qué es algo derivado. Bueno, yo quería dos cuestiones también. En primer lugar, que se habla del copyleft como si fuera una cosa completamente ajena al régimen jurídico del derecho de autor. Copyleft es copyright, es una forma, las Creative Commons es un sistema en el que crear licencias para ejercitar los derechos de autor de una manera muy amplia, muy permisiva, cosa que es legítima, pero también se puede hacer una licencia Creative Commons que sea completamente restrictiva, ¿no? Dentro del movimiento de copyleft, hay los dos grandes movimientos que hay, tanto Creative Commons como las licencias GPL. Las licencias GPL son tremendas. Yo siempre digo que lo que no me gusta del software libre es que es tremendamente restrictivo. Es decir, las licencias GPL son tremendamente restrictivas. Por ejemplo, no permiten que alguien realice una fuerte inversión económica y posteriormente lo explote comercialmente, ¿no? Y por tanto, pues el autor, el titular de los derechos, tiene completamente su derecho a ejercitarlo así y es completamente lícito, pero no es libre. Es decir, es restrictivo y ejercitan una serie de restricciones. No estoy absolutamente de acuerdo en que en el entorno digital no se pueda apreciar la originalidad de las obras. Hay una confusión entre lo que es una obra y lo que es un soporte. Lo que es complicado de diferenciar es cuál fue el primer soporte. Pero cuando nosotros tornamos en una obra original, como puede ser, pongamos, la última canción de Shakira, la obra, lo que examina el derecho de autor es la originalidad sobre la obra, no sobre el soporte. Da igual que esté en cualquier formato, da igual que se haya quintuplicado la copia, da igual que sea el archivo 1.000.000. La obra sigue siendo original independientemente de que se contenga en un soporte digital que sea el archivo número 1.500.000 que se haya replicado, ¿no? Una cosa es la obra sobre la que recae el derecho de autor, otra cosa es el soporte. Hay una cuestión final que yo quería señalar en este proyecto, ¿no? En este proyecto se ha hablado de muchas cosas, pero yo creo que de la parte más importante, que es el tema de la atribución de responsabilidad, que es de lo que en buena medida se trata. Lo cierto es que tal como está el texto, pues nos encontramos con un proceso lento que imagino que habrá que solventar, ¿no? Un proceso absolutamente lento, en el que habrá que ver cómo se modifica y cómo se articula. Actualmente, en Bogotá, en la vida real, en Colombia, en la vida real, articularlo sería extraordinariamente lento, extremadamente demorado, y haría que la norma fuera una norma pues completamente ineficaz, que fue básicamente algo que ya sucedió en legislaciones anteriores. En la primera norma en España de la Ley de Comercio Electrónico, antes de que se reformara hace apenas unos meses, pues la norma apenas encontró oposición porque ya se sabía de antemano que iba a ser una cuestión bastante inoperante, ¿no? Para pues alegría de muchos, ¿no? Y para desgracia de otros tantos, ¿no? Por tanto, creo que esa es una situación que hay que operar. Usted señalaba una cuestión con respecto a los músicos, ¿no? Los músicos son titulares de derechos conexos que tienen que ser completamente respetados, son una parte fundamental de la situación. Hay una cuestión que, junto con los músicos, también se respira un tanto en el ambiente, ¿no? Y es el hecho de la industria como el gran satán, ¿no? Una de las cuestiones que ocurre en la industria cultural ocurre en casi todas las relaciones contractuales, y es el hecho de que en las relaciones contractuales hay sujetos que tienen una gran fuerza contractual, tienen una situación de predisponentes y otros que no. Por eso
la ley de derechos de autor en Colombia debe regular algunos contratos típicos de transmisión de derechos para proteger a los autores, como sucede con el contrato de edición o como sucede con el contrato de representación escénica. Eso en Colombia debería ser en algún momento tocado o debería ser mejorado. Ahora, de ahí a señalar pues que la industria es una especie de gran satán, pues, o que es una especie de situación abusiva que no implica o que no apoya la cultura, es tremendo. Yo solamente siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Ustedes cuántos libros turcos leen? Porque Turquía es el 5º país productor de literatura del mundo. Pues no han leído nadie salvo a Omar Pamuk cuando Mondadori lo publicó. Y así ha ocurrido con prácticamente todo. ¿Cuántas películas indias hacen? Pues prácticamente ninguna, y es el primer productor. ¿Por qué? Porque nos inflamos de ver películas norteamericanas, porque la industria es la que genera el primer PIB mundial, el primer punto del PIB en Estados Unidos lo genera la industria audiovisual. Y siempre se suele decir, y luego se suele fantasear. Hay un elemento en este aspecto cuando se habla que es que se fantasea. Justin Bieber lo hizo famoso en internet, porque el tipo tuvo 150.000 visitas, ¿no? No oculto mi repelencia por ese niño, pero más allá de esa cuestión, el hecho es que cuando ese tuvo 150.000 visitas, cierto, pero desde que lo fichó Sony Music, retiró sus vídeos, y Sony Music es el que lo ha hecho internacional. No me recuerdo si es Sony o Universal, pero una de las grandes. ¿Por qué? Pues porque en Internet es un sitio en el que todo el mundo grita. Solamente la industria tiene la capacidad de tener ese altavoz que, digamos, que lo ubica o que lo sitúa. Aparte de ser una de las grandes fuentes de creación de empleo en la industria cultural. Que a la industria cultural hay que ponerle coto, hay que ponerle límites, hay que decirle, oiga, un momento, en la contratación, cuando usted obtenga los derechos conexos de los músicos van a tener que estar asesorados con abogados, como ha hecho la última reforma en la ley de derechos de autor del Estado de California. Pues claro que hay que ponerle límites, como ha ocurrido con tantas otras, ¿no? Pero de ahí a proceder a la satanización de la cuestión, pues es cuando menos complicado. Quiero hacer, si me permiten, una última intervención. Veo esto que en Twitter alguien señala que he dicho que quien realiza un remix vulnera derechos de autor, y que quien obtiene que realiza vulnera derechos de autor. Solamente eso ocurre cuando las obras de las que utiliza el remix son obras protegidas. Son obras protegidas. Pero cuando lo hace, desde luego que sí. Desde luego eso, y esto es una cuestión que no es una cuestión tanto opinable, sino que es una cuestión que técnicamente o jurídicamente es así. No molesto más. Gracias. Bueno, par de cosas. Una sobre el remix. Para mí es difícil quitar un valor de creatividad a tomar dos cosas y sacar una nueva. Ahí hay creatividad. Y no lo digo en relación con la industria cultural solamente, sino pues cuando leyeron mi perfil, ahí estaba, yo soy física. Y pues el que nombró realmente eso de que uno está parado sobre hombros de gigantes fue Newton. Y efectivamente en el trabajo científico también se ve eso, o sea, uno no crea de la nada, las leyes no salen del cerebro más brillante, sino que hay ahí muchísimo trabajo anterior. Y el acto de creatividad como tal, pues también se basa en la necesidad de haber tenido referentes para llegar ahí. Y por eso, pues eso de pensar de que cuando se hace un remix de una obra no se está haciendo creativo, yo lo pondría en juicio, yo. Y pues desafortunadamente aquí no está, no sé, la gente de Recrea Colombia que trabajan sobre el tema de remix y que hacen remix y que son exitosos haciendo remix, pero exitoso no significa que ellos den, pues eso, porque no están ganando millones, están haciendo un trabajo y pues también son autores aun cuando partan de contenidos de otros. Eso uno. Dos, sobre derechos de autor y sobre la pedagogía que se necesita alrededor de derechos de autor, creo que nos hace falta muchísimo más información. O sea, muchos de los músicos, como los que están acá, cuando uno habla con ellos no tienen ni idea de que hay otras posibilidades además de la opción de todos los derechos reservados. Y creo que eso es vital para entender que si bien existen las posibilidades, o sea, está por ejemplo Creative Commons, está Coleribles, está
un mundo de posibilidades, los que las